Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Soy su hermano José Aníbal y vengo a hablarles sobre un tema que me ha llamado mucho la atención. Esta madrugada, Jehová me trajo a la memoria, me trajo a colación sobre lo que es especialmente la palabra yugo. Y de ahí me llevó al verso que está en Gálatas capítulo 5, verso 1. Su palabra dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud. No estéis sujetos al yugo de esclavitud. Alabado es el nombre de Cristo, aleluya. Para mí es un honor, es un placer compartir la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores con cada uno de los que están escuchando estas palabras. Le pido que escuche hasta el final, que no se desespere, ya que estaré contando una pequeña experiencia con la cual Jehová me ha llevado a entender claramente a qué se refiere yugo de esclavitud. Se puede referir a muchas cosas, puede ser un tema muy amplio, pero hay algo específico que quiero que usted conozca, algo que usted no conoce, algo que yo estoy seguro de que un 1% de la población cristiana conoce, y quizás menos. Pero vamos directo al punto. ¿Qué sucede cuando hablamos, por ejemplo, o cuando Cristo nos dice: no estéis sujetos al yugo de esclavitud? No estéis sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué se refiere? Primero, debemos de analizar paso a paso. Nos manda Dios a través del apóstol Pablo en su carta a Galacia, a la iglesia de Galacia, que estemos firmes. Número 1, está firme. Número 2, ¿dónde? En la libertad. ¿Cuál libertad? La que Cristo utilizó para hacernos libres. Número 3, no estéis sujetos otra vez. ¿A qué? Al yugo de la esclavitud. Primero, nos da lo que es un consejo, que es estar firmes, ¿verdad? Y especifica que es en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, no te vayas para otro tipo de libertad, porque hay muchas libertades. Hay muchas libertades. Grábese eso. Hay muchos tipos de libertad. Hay libertad verdadera, libertad falsa. Hay libertad que es condicional. Hay libertad que es incondicional. Hay libertad que es territorial. Hay libertad que no es territorial, no se mide por el territorio. Hay libertad financiera. Hay muchísimos tipos de libertad, pero aquí se refiere a una libertad en específico. La libertad en la que Cristo nos hizo libres. No se enfoque en una libertad material. Vámonos al mundo espiritual para gloria y honra de Jehová. Alabado sea su nombre. Cristo nos hizo libres ¿de qué? Aleluya. ¿De qué? Si usted se fija, el verso dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo con eso? Que Cristo nos hizo libres de un yugo de esclavitud al cual nosotros pertenecíamos, pero que ahora no pertenecemos. Entonces, si bien el apóstol Pablo más adelante se enfoca en lo que es la circuncisión. Ok,
toma como referencia la circuncisión para referirse al yugo de esclavitud. Pero ¿qué pasa? Que un yugo de esclavitud no es solamente la circuncisión. No está solamente encapsulado el yugo de esclavitud en la circuncisión y más nada. No. Según lo que Jehová me ha dado a entender y a conocer, hay muchos yugos de esclavitud. Hay muchos yugos, muchísimos, innumerables. Usted no se imagina cuántos yugos de esclavitud hay. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es o quién puede liberarnos del yugo de esclavitud? Ojo, solamente Cristo. Toma en cuenta eso, solamente Cristo. Ningún brujo, ningún curandero, ningún hechicero, ningún que se diga ser sanador a través de artes mágicas o artes ancestrales o algo semejante, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo eso. Como dije al principio, vamos paso a paso. Ya sabemos que hay varios tipos de libertad, ¿verdad? Ya sabemos que Pablo nos está aconsejando algo. Y nos está aconsejando que no volvamos al yugo de esclavitud otra vez, con el que estábamos sujetos en un tiempo atrás. Sabemos que la Biblia se enfoca o fue escrita para los judíos. En este caso, no es directamente para los judíos porque es para la iglesia de Galacia, un pueblo gentil. ¿Qué sucede? Que ese consejo, al igual que todos los consejos que están en la Biblia, que son directos para el pueblo de Israel, ese es para el pueblo de Galacia, para la iglesia específicamente. Nosotros, así como Dios le dijo al pueblo de Israel, no matarás, y lo tomamos para nosotros, porque nos lo dice a nosotros hoy en día, debemos de tener en cuenta que a la iglesia de Galacia le habló de circuncisión, y a nosotros nos está hablando no de circuncisión específicamente, o solamente, es el término correcto, no solamente de circuncisión. ¿Por qué? Porque claramente no nos manda Pablo a circuncidarnos. Esos consejos que se los da a la iglesia de Galacia nos los da a nosotros. Por eso usted y yo, como varones, no nos circuncidamos. Excepto de la circuncisión que nos dice la Biblia, de que circuncidamos el prepucio de nuestro corazón. En cuanto a ese tipo de circuncisión, sí, pero físicamente no. Bien, ya el tema de la circuncisión vamos a ponerlo un poquito aparte y vamos a centrarnos bien en lo que realmente debemos de centrarnos, en la enseñanza. El apóstol Pablo dice que no estemos sujetos. Alguien que está sujeto es alguien que está ligado o amarrado a otra cosa o a otra persona, por el cual debe dirigirse, vamos a decir, debe de accionar solamente de acuerdo a la voluntad de ese otro objeto o persona o material al cual está sujeto. Entonces, si nosotros estamos sujetos a un yugo de esclavitud en el mundo espiritual, que Dios nos libre y nos guarde, ¿qué tipo de yugo puede ser? Como le dije anteriormente, hay muchos tipos de yugo. Yo tuve una experiencia. Mi experiencia es que yo no podía dormir en mi casa. Yo sentía que caía algo en la casa, y cuando ese algo caía, pues cuando yo accionaba, yo me movía, yo intentaba levantar la cabeza, yo no podía mover la cabeza, no podía mover ningún órgano de mi cuerpo en absoluto. Podía respirar por la misericordia de Dios y solamente podía funcionar mi mente. Ningún órgano de mi cuerpo podía mover, ni accionar, ni absolutamente nada, ni hablar, nada. ¿Qué sucede? Que yo muchas veces, ya sin hallar qué hacer, me iba para la iglesia para poder dormir, para la congregación.
a las 11 de la noche, hora República Dominicana. Sabemos que es una hora que no todo el mundo transita en las calles, en un pueblo. Todo el mundo, la mayoría, al 99.9% están acostados en su casa, durmiendo ya a esa hora. Y a esa hora, y a veces creo que hasta más tarde, tuve que irme para la iglesia, porque los demonios no me dejaban dormir. Las enviaciones satánicas no me dejaban dormir. Llegué a un estado que ya mi mente me la sentía sofocada, ya me sentía el cuerpo sofocado, ya me sentía a veces como que se estaba caminando zombie, como que yo pisaba y mis pies era como si caían de peso, como que yo no podía controlar mis pies cuando caminaba. A ese estado, Dios sabe que es así, sin exagerar, mis hermanos. Yo ayunaba, créame que yo estaba ayunando hasta 4 días a la semana, por lo menos hasta las 6 de la tarde y así por el estilo. Y eso no paraba, esos ataques del enemigo no paraban. Pero en una ocasión dijimos 3 varones, 3 jóvenes, vamos para una cueva que estaba cerca o está cerca de mi casa, en la provincia de Barahona, República Dominicana. Cuando nos vamos para esa cueva, nos propusimos durar 3 días. No duramos los 3 días. Solamente por ciertos inconvenientes o cierta decisión que tomó un compañero de irse aproximadamente a la mitad del sacrificio, pues como los 3 nos habíamos propuesto hacer juntos los 3 días y el compañero determinó terminar ahí, pues todos decidimos terminar ahí. Quizás fue una falta de nosotros, pero en Dios no hay coincidencia ni casualidades. En Dios hay diosidencias. Terminamos el sacrificio aproximadamente en un día y unas cuantas horas, y 7 horas más o menos, o 17 horas aproximadamente. Cuando yo llego a mi casa, precisamente el día que yo terminé el sacrificio, yo llegué en la mañana, recuerdo. En la noche, cuando yo pasé mi día normal, en la noche cuando yo voy a dormir, yo recuerdo que como todos los días cayó algo como una piedrecita en la casa, encima, en el techo. Cuando yo siento que eso cae, yo intento levantarme, mover la cabeza, mover mi cuerpo como anterioridad, pero en esta ocasión fue diferente. Toma en cuenta que no duramos los 3 días. Y cuando yo me levanté, cuando yo intenté mover la cabeza, yo sentí que de mi cuerpo, literalmente, alabado es el nombre de Dios. A Jehová sea la gloria por los siglos de los siglos, aleluya. De mi cuerpo se rompieron lazos. Hermano, es literal. Yo sentí como que yo tenía lazos de esos de amarrar bueyes o caballos o cualquier otro animal. Yo sentí que se rompieron esos lazos, sentí cuando cayeron en la cama, pero no lo podía ver porque son lazos espirituales. Pero ¿qué pasa? Que Dios me dio a entender que habían puertas abiertas al enemigo en mi vida. Yo estaba haciendo cosas a pesar de que estaba ayunando de cierta magnitud, leyendo hasta 5 capítulos de la Biblia todos los días, amaneciendo en la congregación, buscando de Dios. Habían brechas abiertas en mi vida, brechas espirituales. El apóstol Pablo, en el verso que acabamos de leer, no nos dice qué provoca que nos sujetemos al yugo de esclavitud. Él solamente nos dice que no estemos sujetos a ese yugo, pero no nos dice cómo nos sujetamos o cómo rompemos ese yugo. Podemos entender cómo se rompe más fácil que cómo entramos y nos atamos a ese yugo, porque un yugo es algo que se sujeta, o sea que se ata. Usted toma 2 bueyes, le pone algo de madera encima de cada cráneo de su cabeza y lo ata. Usted sabrá, usted puede buscar en internet o en YouTube o alguna plataforma y se dará cuenta. Pero yugo de esclavitud espiritual
Creo que a los esclavos también, que en la antigüedad le ponían ciertos yugos también para que trabajen sin libertad de hacer ninguna otra cosa más que trabajar. Pero mis hermanos, sin irme muy lejos del tema, lo que quiero decir es, las brechas espirituales son las que provocan que nosotros seamos atados a yugos de esclavitud. ¿A quién nos esclavizamos? En este caso, no a la circuncisión. La circuncisión es algo material, pero con efectos espirituales. Así también hay cosas materiales en nuestra vida que tienen efectos espirituales, que le abren brechas al enemigo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay cosas que si usted no se para un momento y reflexiona y le dice: Jehová, yo quiero que tú me traigas a colación, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me abras los ojos espirituales y me demuestres cuál es la falta que hay en mí, cuál es la brecha por la cual el enemigo tiene legalidad en mi vida. Mis hermanos, si usted no toma ese momentito, esa oportunidad de usted mismo autoanalizarse, créame, su vida puede ser hasta terminar un calvario. Su vida fácilmente nunca tendrá solución si usted no hace un párate ahí, como le decimos en el lenguaje dominicano. Si usted no toma un momento y se para y le pide a Jehová que le dé a conocer cuál es el problema o cuál es la fuente del problema, cuál es el núcleo que está ocasionando tantas cosas en su vida que no deberían de estar sucediendo. Y más si usted es una persona de Dios, un hombre, una mujer que busca de Dios con un corazón sincero, un corazón puro, como yo sé que estaba mi corazón en ese momento. Digo en ese momento porque me estoy basando en ese momento. Para gloria y honra de Jehová, yo sigo buscando de Dios. Y no estoy viendo eso. ¿Por qué? Porque cuando hice ese ayuno en esa cueva con mis compañeros, se marcó un antes y un después. Se le puso un párate ahí al enemigo. Mis hermanos, yo le digo a ustedes que mi vida nunca volvió a ser igual. Nunca volví a tener esas malas noches. O no voy a decir nunca, sí la he vuelto a tener, pero no como en esa ocasión. Yo en uno de esos días tomé mi Biblia, la puse en mi cabecera, tomé aceite ungido y lo puse encima de la Biblia en mi cabecera. Y entendí en ese momento que simplemente, no con leer la Biblia, sino con ponerla ahí, como hacen muchas personas, y poner el aceite ungido, iba a pasar algo. Y créanme, esa noche fue igual que cualquier otra noche. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Agárrese ahora también con esto que le voy a decir. Me ha pasado otras veces eso que le mencioné, de que me he quedado paralizado, completamente paralizado. Noches que yo no leo la Biblia ni le dedico un tiempo adecuado a la oración. Créame, en ese tiempo yo le dedicaba mucho tiempo a la oración en el día y en la noche, en la madrugada, pero al acostarme yo no le dedicaba mucho tiempo o el tiempo adecuado. Y cuando yo menos tiempo le dedicaba a la oración, yo sentía que había más facilidad, como que era todo, como automático. No había ninguna contrarrestación a esas fuerzas infernales que iban a mi casa a hacerme la guerra. No había ninguna contrarrestación. Pero sí tomé en cuenta esto también, que cuando yo me dormía, después de haber leído por lo menos un capítulo de la Biblia, tomando el mensaje de la Biblia, o sea, leí el capítulo no simplemente por pasarle por encima, y también después de haber orado una oración eficaz,
No simplemente tirarme ahí, dormir, a recostarme y quizá quedarme dormido. Y ojo, no juzgo a nadie que se quede dormido. Pero sí debemos de luchar, hacer el esfuerzo. Porque cada vez que oremos, la oración sea una oración eficaz. Una oración que tenga peso en el mundo espiritual. Yo me di cuenta que cuando yo oraba de esa manera, yo pasaba mis noches tranquilas. Así como usted lo oye. Todas las noches en mi casa, o casi todas, más bien, yo tenía luchas para dormir. Excepto cuando yo leía mi Biblia y cuando yo oraba de una manera más eficaz. Ahora que eso te diga, pero cuando usted estaba paralizado, ¿qué pasaba? Que en ese momento que tú sentías todo eso. Bueno, yo solamente le puedo decir esto. Yo sentía que yo no podía hacer nada. Es como usted querer, por ejemplo, caminar y no poder caminar. Usted querer hablar y no poder hablar. Usted querer abrir los ojos, no poder abrirlo. Usted querer mover, aunque sea un dedo, el dedo índice o el meñique, cualquiera, y no poder hacer absolutamente nada. Radicalmente nada. ¿Sabe cómo Dios me libraba de esos ataques? A través de la adoración. Quizá usted diga, no, pero ¿cómo puede ser la adoración si tú no podías abrir ni siquiera la boca? Con mi mente. Esos ataques, esa malicia de Satanás, Señor lo reprenda, tomaban el control de mi cuerpo, puedo decir así, porque no me permitían moverme ni nada. Pero de mi mente no. Y algo profundo se esconde en la mente. Porque nosotros pensamos, todo el mundo piensa, de una manera o de otra, pero hay algo que se esconde, algo fuerte en la mente. Porque, ¿cómo así? Usted me diría, claro que sí. Porque cuando fuerzas infernales llegan a esa categoría, a esa magnitud de hacerle la guerra a usted de esa manera, y usted se da cuenta que solamente su mente queda libre, que no la puede atar, usted dice, no, pero algo hay en la mente, algo poderoso hay en la mente, que el enemigo no puede tocarla así por así. Yo cuando estaba en pleno asedio, puedo decir, yo empezaba a alabar a Dios, a clamar a Dios, a reprender, y al cabo de unos 2 minutos más o menos, yo quedaba libre. Yo quedaba que podía moverme. Empezaba a moverme y todo eso. Y entonces ahí yo me hincaba de rodillas. De nuevo. Para que usted vea cómo son las cosas. En pocas palabras, como dicen también acá en República Dominicana, comprando candado después que me roban. Debo de orar de manera correspondiente antes de acostarme para evitar cualquier inconveniente y no esperar a que el enemigo venga y haga cualquier cosa en la vida mía para entonces yo hacer la oración como corresponde. No, hay que esforzarse por hacer las cosas bien delante de Dios, porque el beneficio al fin y al cabo termina siendo para nosotros. Dios puede beneficiar al vecino, puede a su familia, a cada quien, a cualquier persona sin distinción de nadie, a través de usted, pero el beneficio primordial es suyo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Es verdad que el enemigo nos hace la guerra, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para servirle a Dios como corresponde, con ánimo voluntario, con un corazón sincero, un corazón puro, un corazón voluntario, que piense que las cosas que hace es para Dios, no para fulanito. No para el pastor, ni para el vecino, ni para los impíos. No, es para Dios que usted está haciendo las cosas. A Él sea la gloria y la honra. Mis hermanos, estemos firmes. Alguien que está firme es como un soldado que está ahí con su arma en la mano, firme, que cualquier persona no puede venir y hacer con él lo que le dé la gana. Si usted y yo estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, libres,
sabremos cómo caminar. ¿Para qué? Para que en la libertad que tenemos en Cristo, que es una libertad, digamos que territorial espiritualmente, no vamos a pasar a la libertad que el enemigo nos da, porque el enemigo da libertad, pero es una libertad fingida, falsa, que supuestamente es libertad, o le hace creer a usted que es una libertad, pero realmente es una atadura. La libertad del enemigo es una atadura, pero es una libertad que digamos. Entonces, el enemigo le hace creer a usted que usted está caminando bien, pero termina aún en la muerte. Caminos que al hombre le parecen derechos, pero se fijan en camino de muerte. Si estamos en la libertad con que Cristo nos hizo libre, debemos de procurar no pasar, no atravesar para esa libertad del enemigo, cosa que el enemigo no tenga legalidad en nuestra vida. Es como usted intentar pasar una frontera de un país para otro. Automáticamente usted atraviesa esa frontera, las leyes cambian, el panorama cambia, el ambiente cambia, todo cambia. Ya usted no se rige por las mismas leyes. Ya usted fácilmente no se viste de la misma manera. Ya usted no camina como usted caminaba. Usted no se rige económicamente como usted se regía en la otra frontera. Todo cambia. Lo que debe de cuidar de que su manera de que no cambie es su manera de pensar, de que su mentalidad que está puesta con los ojos en Jesús no cambie. En caso de que usted se vea un poco apartado de la libertad con que Cristo lo hizo libre, tenga cuidado de no salirse de esa libertad. Tenga cuidado, porque es que salir de la libertad con que Cristo nos hizo libres y tomar un poquito de otra libertad es un papel, es como usted firmar un papel de legalidad. Es como usted firmar un certificado que le certifica al enemigo, que le garantiza que tiene derecho legal a entrar a su vida y hacer muchas cosas como las tenía conmigo. Ahora, ¿qué rompe todos esos decretos? ¿Qué rompe toda esa legalidad? El usted humillarse delante de Dios, el usted sacrificarse delante de Dios como corresponde, sacrificios de verdad, sacrificios que sean directamente para Dios. El usted hacer eso, usted rompe con muchas maldiciones en su vida, con muchas cosas que lo atan, que han hecho un yugo en su vida. Y por eso le digo, manténgase firme, busque de Cristo, que Él le ama, trate de no abrirle brecha al enemigo, porque para cerrarla es muy difícil. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que estas palabras hayan sido de suma bendición para usted y para todo su entorno, para su casa, para su hogar. En el nombre de Jesús de Nazaret.